El aire olía a sudor, estiércol y dinero. Los inversionistas esperaban bajo el toldo blanco instalado junto al corral principal, vistiendo trajes ligeros y sombreros de ala ancha, sorbiendo whisky con hielo y fingiendo cortesía. En el centro del corral, el niño afroamericano de 9 años se erguía sobre el lomo de un caballo salvaje, aferrado a la cuerda con una fuerza que desmentía su tamaño. El caballo bufaba, giraba, se levantaba en 2 patas, lanzando relinchos que hacían vibrar la tierra. Pero el niño no cedía. Se llamaba Samuel, y sus manos pequeñas parecían hechas de hierro. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión en el rostro del público. Cuando finalmente el animal cedió, resoplando agotado, el silencio fue reemplazado por una ovación explosiva. «Dios bendito», murmuró uno de los inversionistas. «Ese chico acaba de domar a un demonio». Desde la baranda, don Alonso Devereux observaba con los labios apretados. Vestía un traje beige impecable, pero su mirada ardía como un carbón. A su lado, su capataz, Julián, un hombre alto, robusto, de piel oscura y expresión serena. Apenas contenía una sonrisa orgullosa. Era su hijo el que estaba en el centro del corral, respirando agitado, con los ojos encendidos por la emoción. Los aplausos dolían en los oídos de Devereux. Había traído a esos inversionistas desde Dallas para mostrarles la fuerza y el linaje de su hacienda. Y sin embargo, quien se había robado el espectáculo era el hijo de un peón, un niño, y además negro. Se sirvió otro trago de whisky, sin apartar la vista del muchacho. Samuel bajó del caballo, temblando de adrenalina. Su padre lo abrazó en cuanto cruzó la puerta del corral. «Lo hiciste bien, hijo. Muy bien». «¿Lo viste, papá? Ni siquiera me tiró», respondió Samuel, sonriendo con los dientes blancos llenos de polvo. Don Alonso se acercó despacio, con su andar lento y autoritario, haciendo sonar sus botas sobre la madera del piso. Cuando llegó frente al niño, el bullicio bajó. «Vaya, vaya», dijo con voz grave, arrastrando las palabras. «Parece que tenemos a todo un vaquero en miniatura». El tono sonaba amable, pero sus ojos decían otra cosa. Samuel lo miró sin entender. «No fue nada, señor Devereux». «¿Nada, sí?», rió suavemente. «Me parece que acabas de dejar en ridículo a mis hombres frente a mis socios». Julián dio un paso adelante, con respeto. «No fue la intención, patrón. El niño solo quiso ayudar con el caballo». «Oh, claro que sí», dijo Alonso, girando el vaso entre sus dedos. «Un niño ayudando a los hombres. ¡Qué escena más encantadora!». Se acercó al pequeño y le puso una mano en el hombro. Samuel sintió la presión helada de esos dedos, como si el hombre quisiera medirle el pulso del alma. «¿Sabes montar toros, muchacho?», preguntó. El niño parpadeó desconcertado. «Nunca he montado uno, señor». «Deberías intentarlo». La sonrisa de Alonso se ensanchó. «Si logras mantenerte 30 segundos sobre el diablo rojo, te regalo $1.000.000. El murmullo fue inmediato. Algunos inversionistas soltaron una carcajada incrédula. Otros intercambiaron miradas tensas. Julián palideció. «Señor, eso no tiene sentido», dijo con voz firme. «Ese toro ha matado 3 hombres». «Entonces, que no lo intente», respondió Alonso, encogiéndose de hombros. «No es obligatorio, solo una apuesta». Pero los ojos del niño ya brillaban con fuego. «¿De verdad me daría $1.000.000 si aguanto 30 segundos?» preguntó, inocente pero desafiante. «Lo juro ante Dios», dijo Alonso levantando el vaso. 30 segundos, y serás más rico que tu padre». El silencio se volvió denso. El viento movía el polvo como un velo sobre el suelo caliente. Julián tomó a su hijo del brazo. «Samuel, no le hagas caso. Es una broma». «No parece una broma, papá», respondió el niño mirando al hacendado. «¿Puedo hacerlo?» La risa de los hombres sonó como un coro cruel.
Alonso disfrutaba del espectáculo. En su mente, las imágenes del pasado se mezclaban con la escena presente. Julián robándole el amor de Isabel, aquella muchacha de piel clara y ojos dulces que él había soñado convertir en su esposa. La humillación nunca se borró. Y ahora, tantos años después, el hijo del ladrón lo ridiculizaba frente a sus socios. «Que monte el toro», pensó. «Que la sangre de su padre se le atragante en la garganta». Alonso vació su vaso y lo lanzó al suelo. «Preparen al diablo rojo», ordenó con voz potente. Los peones se miraron con miedo. Uno de ellos se persignó antes de correr hacia los establos. Julián apretó los puños. «No permitiré que mi hijo participe en esa locura», dijo. «Tú ya no decides nada aquí, Julián», replicó Alonso sin mirarlo. «Y menos después del pequeño espectáculo que montaron hoy». El padre bajó la voz, controlando la furia. «No está bien jugar con un niño». «No estoy jugando», respondió el patrón. «Estoy ofreciendo una oportunidad. Si tu hijo es tan valiente, como dicen, que lo demuestre». Samuel respiraba con fuerza. La mezcla de miedo y orgullo lo desgarraba por dentro. Sabía que su padre quería protegerlo, pero también sabía que no podía retroceder frente a esos hombres. No después de lo que había logrado con el caballo. «Lo haré», dijo al fin. Las palabras salieron suaves, pero el silencio posterior fue brutal. Julián lo miró con desesperación. «Samuel, ¿no entiendes?» «Sí, entiendo, papá. Él cree que no puedo», dijo señalando a Alonso. «Pero puedo». Alonso sonrió satisfecho. «Bien, muchacho. Entonces prepárate. 30 segundos. $1.000.000. El rumor corrió como fuego seco entre los peones y trabajadores de la hacienda. El patrón había apostado $1.000.000 con el hijo del capataz. En menos de una hora, el corral de los toros estaba rodeado. Nadie quería perderse el espectáculo. Unos llegaban riendo, otros callados, con esa mezcla de morbo y miedo que solo provoca el olor de la muerte cercana. El cielo comenzaba a teñirse de naranja cuando trajeron a el diablo rojo. El toro era una mole de músculo y furia. Más de 800 kilos de poder contenido. Los ojos inyectados en sangre, el hocico cubierto de espuma blanca. Había derribado a vaqueros profesionales en rodeos estatales. Uno no volvió a caminar. Los hombres lo sujetaban con cadenas gruesas y grilletes en las patas, pero incluso así el animal embestía las paredes del corral con una fuerza que hacía vibrar los tablones. Samuel, vestido con una camisa vieja de su padre, observaba al animal desde la cerca. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de una energía que no entendía, la mezcla de desafío y orgullo que había sentido en el caballo. Detrás de él, Julián trataba de hacerlo entrar en razón. «Escúchame, hijo», le decía en voz baja. «Ese toro no es un juego. Si caes, te mata». «Papá, tú siempre dices que la valentía es no huir del miedo», respondió el niño sin apartar la vista del toro. «Si aguanto 30 segundos, podremos irnos de aquí». «¿Y dejarás tu vida tirada por el camino?», replicó Julián conteniendo las lágrimas. «No todo lo que brilla es una oportunidad, Samuel. A veces es una trampa». Detrás de ellos, don Alonso se acercó con paso firme, las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta de lino. «¡Qué discurso tan conmovedor!», dijo. Pero el chico ya tomó su decisión. Un hombre, miró a Samuel, debe cumplir su palabra, ¿no es así? Samuel lo miró con inocencia y rabia mezcladas. «La cumpliré, señor». El hacendado le palmeó el hombro. «Así me gusta, que el mundo vea lo que eres capaz de hacer». Cuando se alejó, Julián notó algo. Dos de los peones de confianza de Alonso se acercaban al toro con una jeringa. El padre frunció el ceño, se abrió paso entre la multitud y los interceptó. «¿Qué están haciendo?» «Solo calmamos al animal, jefe», respondió uno.
No parece un sedante lo que le van a poner. Le arrebató el frasco y lo olió. Un líquido oscuro, con un aroma metálico, casi químico. ¿Qué es esto?, exigió saber. Los hombres intercambiaron miradas nerviosas. Órdenes del patrón. Dijo que el toro debía estar en forma. Julián sintió un frío recorrerle la espalda. Volteó a buscar a Alonso, que ahora charlaba y reía con los inversionistas, ajeno a todo. La furia le subió a la garganta, pero respiró hondo. No podía provocar una escena ahí, no sin pruebas. Primero debo sacar vivo a mi hijo de esto, pensó. Minutos después, Samuel estaba al centro del ruedo, mientras el lino notecinto público se agolpaba en las gradas improvisadas. Los inversionistas, con copas de vino, se acomodaron en los asientos principales. Los trabajadores, de pie, formaban un anillo silencioso alrededor del corral. Un silencio expectante se extendía sobre todos, solo roto por el golpe metálico de las cadenas del toro. El locutor improvisado, uno de los peones, levantó la voz. «Damas y caballeros, el joven Samuel Thomas intentará mantenerse sobre el Diablo Rojo durante 30 segundos. 30 segundos para ganar $1 millón. El rugido del público fue ensordecedor. Samuel tragó saliva, mirando el cielo que ya comenzaba a oscurecer. Desde la valla, su padre le gritó: «Escúchame, hijo, no te aferres y te lanza, suéltate y rueda lejos, ¿me oyes? Lejos del pecho del toro». El niño asintió. Luego miró al hacendado. Alonso le devolvió la mirada con una sonrisa fría. «¿Listo, vaquero?», preguntó. «Listo». El capataz le colocó el casco y le ató la cuerda en la mano derecha. Sus dedos parecían desaparecer entre las vueltas del lazo. La respiración del toro era un trueno bajo los pies del niño. Cuando abrieron la compuerta, el infierno se desató. El Diablo Rojo salió como una bala, girando, saltando, sacudiendo el aire con furia descontrolada. Samuel se aferró con todas sus fuerzas. Cada sacudida era como un golpe de trueno. El polvo le cegaba los ojos, la cuerda le cortaba la piel. El público gritaba, algunos riendo, otros horrorizados. «5 segundos», gritó alguien. El toro giró en seco, casi lanzándolo al suelo. Samuel se inclinó hacia adelante, aferrándose a la cuerda, gritando con toda el alma. Alonso observaba, inmóvil. Su rostro era una máscara. En el reloj digital sobre la cerca, los segundos parecían arrastrarse como gotas de plomo. 10 segundos. El toro golpeó una pata contra la madera y un pedazo de valla se astilló. Los hombres retrocedieron. 15 segundos. Julián no podía más. Corrió hacia la puerta de emergencia del corral, preparado para saltar. «Suéltate, Samuel. Bájate, hijo», gritó. El niño lo oyó, pero no respondió. Solo apretó más fuerte. El mundo se redujo a un rugido, un latido, una voz interna que decía: «No te caigas. 20 segundos». El Diablo Rojo dio un salto vertical, tan alto que el público gritó al unísono. Cuando cayó, Samuel estuvo a punto de salir despedido. Su cuerpo quedó colgando, pero logró reincorporarse. La multitud rugió. Alonso apretó el vaso entre sus dedos hasta que el cristal se quebró. La sangre le goteó sobre el pantalón, pero no apartó la vista del niño. «No puede ser», murmuró. 25 segundos, gritó alguien. El toro giró violentamente hacia la derecha, resbaló en el barro y volvió a levantarse con un bramido desgarrador. El ruido del cronómetro marcaba el pulso de todos los corazones. Samuel aguantaba. Su cuerpo se sacudía como una hoja al viento, pero resistía. Y entonces el reloj marcó 30 segundos. El niño seguía arriba. La multitud estalló en aplausos y gritos. El pequeño Samuel había domado al demonio. Alonso no sonrió, ni aplaudió. Solo miró al niño tambaleante sobre el toro, y luego al cronómetro. Algo dentro de él se rompió.
Aplaudió lentamente 3 veces con una sonrisa vacía. «Increíble», dijo. «No pensé que fueras capaz, chico». Mientras el público seguía vitoreando, uno de sus peones se le acercó y susurró algo al oído. El rostro de Alonso cambió. Su mirada se volvió helada, calculadora. «¿Estás seguro?», preguntó. «Sí, señor. Lo vi con mis propios ojos. El cronómetro empezó tarde. El niño no cumplió los 30 segundos exactos». Alonso giró lentamente hacia el público, alzando la mano. «Silencio», gritó. La multitud se calló. «Hubo un error», dijo con voz fuerte. «El cronómetro fue manipulado. El niño solo aguantó 27 segundos. El público comenzó a murmurar. Julián corrió hacia él. «Eso es mentira. Todos vimos el reloj». «¿De verdad?», replicó Alonso. «¿Estás dispuesto a jurarlo ante notario, Julián?». Los inversionistas se miraban incómodos. Algunos sabían que aquello era una farsa, pero nadie se atrevía a contradecir al dueño de la hacienda. El niño, agotado, apenas podía sostenerse en pie. Su respiración era un hilo. Su cuerpo temblaba. Y fue entonces cuando comenzó a desplomarse lentamente, como una flor arrancada por el viento. La lámpara volvió a encenderse con un chasquido torpe. El viento seguía empujando la noche contra los tablones del granero, pero adentro la oscuridad ya no era el enemigo principal, lo era el pasado. Isabel bajó el sombrero, miró alrededor y habló en susurros que no admitían réplica. «No tenemos tiempo». Alonso mandó a callar a todos. «Si descubre que vine, vendrá por mí. Y por Samuel». Julián dio un paso, interponiéndose entre ella y la puerta como si pudiera detener a todo el condado con su cuerpo. «Si vienes a pedir perdón, no es momento. Si vienes a decirme que fue un accidente, estás en el bando equivocado». «No vengo a justificarlo», respondió ella firme. «Vengo a contarte lo que nunca te dije porque pensé que te protegía. Me equivoqué». Un relincho lejano cortó la frase. Desde la casa vieja, la tos de Samuel llegó como una aguja. «Mi hijo», dijo Julián quebrándose, «está ardiendo por dentro. Marta dice que respiró algo tóxico». «Respiró odio», dijo Isabel. «Y el odio de Alonso siempre viene con químicos y con firmas de notario». Metió la mano en el abrigo y sacó un sobre grueso atado con un cordel. «Aquí hay pruebas, facturas de compra de estimulantes, mensajes impresos de su administrador, órdenes de preparar a el Diablo Rojo para un espectáculo. Hay más, pagos a un oficial del sheriff y a un juez de paz de Wilford». «¿Desde cuándo guardas esto?». Julián dio un paso, desconfiado. «Desde antes de irme», vaciló. «Y desde antes de que Samuel naciera». El mundo de Julián se inclinó apenas 1 milímetro, lo suficiente para sentir el vértigo. «Explícate». Isabel respiró hondo. Los ojos, cansados, tenían una resolución que no había mostrado en décadas. «Hace 10 años, cuando ya trabajabas aquí como capataz, Alonso me citó en su despacho. Dijo que quería cerrar el círculo. Me ofreció dinero para casarme con él. Cuando le dije que estaba contigo, comenzó a vigilarme. Averiguó mis citas médicas, mis idas y venidas. Un día me acorraló. No fue lo que los chismes dicen. Bajó la mirada tragando. Pero fue lo suficiente para que entendiera que no podía quedarme. Me fui del estado. Estaba embarazada y tenía miedo. Julián sintió el piso bajo sus botas, como si el granero entero quisiera empujarlo fuera. «Yo te seguí. Y luego regresaste. Dijiste que el niño era mío. Lo creí. Lo creo». Isabel sostuvo su mirada. «Yo también quise creerlo». Desató con manos temblorosas el cordel del sobre. «Fui a un médico en Baton Rouge. Me hizo una prueba de compatibilidad genética cuando Samuel cumplió 2 años. No quise darte el resultado. Pensé que nos rompería. Extrajo una hoja con sellos doctores.
papel amarillento y nombres tachados con tinta vieja. Lo guardé para siempre, hasta hoy. El silencio fue una piedra cayendo en un pozo sin fondo. ¿Qué dice? Julián no tocó el papel. Dice que la probabilidad de paternidad contigo es nula. La respiración de Julián se cortó. Lo siguiente fue puro instinto. Dio un paso atrás, como si el cuerpo pudiera proteger al corazón retrasando la noticia un segundo. No, dijo, sin voz. Samuel es hijo biológico de Alonso, terminó Isabel. El granero pareció contraerse. El viento dejó de soplar, o tal vez había enmudecido frente a una verdad demasiado pesada. Julián cerró los ojos, una vez, dos, tres, como si cada parpadeo pudiera corregir la realidad. Escúchame, dijo Isabel acercándose. Esto no cambia lo que eres. Samuel es tu hijo porque tú lo hiciste hombre, porque lo guiaste. No vine a arrancarte a tu hijo. Vine a evitar que Alonso lo use. Era cuestión de tiempo para que él atara cabos. Ya sospecha. Por eso el espectáculo, por eso la apuesta, por eso el químico. Quiere destruirte usando a Samuel como arma o como trofeo. Julián apretó el sobre sin mirarlo. Si supo que viniste, sabrá que hablaste. No parará. No si llegamos primero al banco de Wilford, dijo Isabel. En una caja de seguridad hay copias de estos papeles y un testamento viejo de la madre de Alonso, la señora de Verú. Declara bienes que él esconde y un reconocimiento que nadie conoce. Cualquier vástago de mi linaje, legítimo o no, ese texto puede obligarlo a reconocer a Samuel o a caer por fraude ante sus inversionistas. Del lado de los establos se oyó un golpe seco, luego pasos. Ambos se giraron. La silueta de Marta se recortó en la puerta, respirando agitada. Vienen dos camionetas por el camino, luces apagadas, Earl y otros. El patrón huele a miedo. Cuando huele a miedo, muerde. Tenemos que mover a Samuel, dijo Julián saliendo del trance. No puede aguantar un viaje largo. No lo llevaremos lejos, dijo Marta, clavando los ojos en los de Isabel. Hay un sótano viejo bajo la torreta del molino. Lo usan para guardar sal. Fresco, seco. Puedo conseguir un compresor de oxígeno del consultorio de la clínica rural. Nadine me debe favores. ¿La enfermera?, preguntó Julián. La misma. Y no le teme a Alonso. Isabel guardó el sobre dentro del abrigo de Julián. Llévate esto. Si me encuentran a mí, me revisarán. A ti te tienen por hombre correcto. Después de hoy, gruñó Julián, me tienen por un hombre muerto. Marta chasqueó la lengua. Deja el drama para la radio. Muévanse. Se deslizaron por la sombra del granero hasta la casa vieja. Samuel ardía, el pulso débil, la piel perlada de sudor. Julián lo envolvió con una manta, lo cargó como cuando tenía 3 años, y durante un segundo el niño pareció ceder a la memoria. Se acurrucó en el pecho de su padre, respiró un poco más hondo. «Te tengo, vaquerito», susurró Julián. Bordearon el corral siguiendo la línea de los algodoneros y cruzaron entre maquinarias cubiertas. Desde la colina llegó el ruido de motores. 2 camionetas pick-up se detuvieron cerca de la casa grande. Se escucharon puertas, voces enojadas, el metal de escopetas golpeando guardabarros. «Earl», murmuró Marta, y trajo perros. Isabel apretó el paso. En el molino, la madera crujió con un sonido fantasma. El acceso al sótano estaba bajo una tapa de hierro oxidado. Marta sacó una palanca, la encajó y tiró, revelando una escalera que descendía a la frescura. «Yo bajo primero», dijo. «Ustedes pásenme al niño». El aire allí abajo olía a sal y a piedra antigua. Julián bajó con Samuel. Isabel descendió detrás, cerrando con cuidado. El silencio subterráneo, húmedo, pareció abrazarlos como un refugio de otra época. Arriba, los perros comenzaron a ladrar. «No se muevan», susurró Marta. «Voy por Nadine y por el oxígeno. Tardaré 15 minutos.
Si abren la tapa, no respiren fuerte. Los miró. Y si Earl baja, disparen primero. ¿Con qué?, preguntó Julián. Marta sonrió por primera vez. Sacó de su delantal un revólver viejo, pesado, con cachas de madera. Con esto, era del abuelo de mi abuelo. Nunca falla cuando la causa es justa. Se desvaneció por la escalera. Quedaron las sombras, el niño y 2 corazones latiendo demasiado fuerte. Isabel apoyó la espalda en la pared de piedra. «Si hoy sobrevivimos», dijo, «mañana iremos al banco. Y después a Austin». Con esto, golpeó el sobre contra el pecho de Julián. «Haremos que caiga». Los ladridos se acercaron. Pasos sobre madera. Voces. «El patrón dijo que la vieja y el capataz están juntos», gruñó Earl, arriba. «Revisen el molino. Si ven al mocoso, me avisan. El patrón quiere hablar con él en persona». El metal de la tapa vibró. Una linterna barrió el borde de hierro. La tapa se movió 1 centímetro. Julián levantó el revólver. El mundo se quedó sin oxígeno, como si la hacienda entera contuviera la respiración. «No dispares», susurró Isabel con una calma que no tenía. «Aún no». La tapa se detuvo. Se escuchó un radio mal sintonizado, la voz de alguien en la casa principal. Earl escupió. «El patrón dice que volvamos. Apareció una visitante». Rió, áspero. «Dice que es familia». Los pasos se alejaron, los perros a regañadientes también. Julián bajó el revólver temblando. «¿Familia?» Isabel miró hacia la oscuridad como si pudiera ver a través de la tierra. «Alonso trajo a alguien más al juego, y si es quien creo, no vino a ayudarnos». La respiración de Samuel se rompió en un pequeño quejido. «Papá», apenas un hilo. «Estoy aquí, hijo. No lo dejes ganar». «No lo hará», prometió Julián. «Te lo juro». En algún punto de la noche, un trueno lejano anunció tormenta. En Texas, la lluvia a veces llega como una bendición, y otras como un cómplice perfecto para borrar huellas. «Mañana», dijo Isabel mirando la escalera, «mañana será el día en que Alonso empiece a perder». Y arriba, en la casa grande, un hombre con la mano vendada levantó el teléfono satelital, marcó un número y dijo 3 palabras que cambiarían el tablero. «Activa el testamento». La tormenta llegó antes del amanecer. Los truenos retumbaban como cañonazos y el viento sacudía los algodoneros, arrancando hojas y esparciendo polvo. Dentro del molino el aire estaba espeso, cargado de humedad y miedo. Samuel dormía apenas, con respiraciones cortas y espasmos. Isabel, agotada, le humedecía los labios con una gasa. Julián, en silencio, mantenía el revólver apuntando a la escalera, sin quitar el dedo del gatillo. De pronto se escucharon golpes rápidos. 3, 2, 1, una pausa y otros 2. Era la señal acordada. «Soy yo», susurró Marta desde arriba. Julián abrió la tapa. La vieja bajó con una linterna, empapada y cubierta de barro. «Traje a Nadine», dijo, y detrás de ella apareció una mujer joven, de piel mestiza, cabello recogido bajo una gorra. Llevaba un maletín médico y una expresión tensa. «¿Dónde está el paciente?», preguntó sin perder tiempo. Cuando vio al niño, soltó un silbido ahogado. «Santo cielo, está intoxicado. Su temperatura está por las nubes». Sacó un estetoscopio. Revisó los signos. «El tórax suena saturado. Si no lo estabilizamos pronto, el corazón podría fallar». «¿Qué necesita?», preguntó Julián. «Oxígeno, suero y tiempo, pero ese lugar no es seguro». «No podemos moverlo», dijo Isabel. «Alonso mandó hombres por toda la propiedad». «Entonces, que Dios los esconda bien», respondió Nadine preparando una jeringa, «porque el chico no pasa el día sin ayuda». A pocos kilómetros, en la casa principal, don Alonso desayunaba lentamente. No había dormido. La sangre seca le manchaba aún los nudillos, y una sombra morada bordeaba sus ojos. Frente a él, el sheriff del condado,
Un hombre corpulento de bigote canoso apuraba un café sin azúcar. —¿Y dice que el niño sigue con vida? —preguntó. —Por ahora —respondió Alonso—, pero lo que me preocupa no es el niño, sino lo que su padre puede hacer con él. Ese hombre tiene algo mío. —¿Pruebas? El sheriff arqueó una ceja. —Papeles, documentos que no deben ver la luz. El sheriff suspiró. —Sabe que no puedo hacer redadas sin una orden. —Puede hacerlas si yo le doy el motivo —replicó Alonso, deslizando un sobre la mesa. Ahí dentro hay 5 razones en efectivo para olvidarse de esa orden. El sheriff miró el dinero. Luego lo cerró con un suspiro resignado. —¿Dónde quiere que empiece? —En el molino. Si encuentran algo o a alguien, me llaman antes de hablar. Un ruido de tacones en el pasillo interrumpió la conversación. —¿Quién diablos entra así a mi casa? —gruñó Alonso. La puerta se abrió sin permiso. Una mujer alta, vestida de negro, entró con paso firme. Llevaba gafas oscuras a pesar del cielo nublado. —Tía Beatrice —dijo Alonso, sorprendido. La mujer se quitó los lentes y dejó al descubierto unos ojos fríos, idénticos a los suyos. —No pensé que volverías por aquí —continuó él tenso—. Y yo no pensé que tendrías la estupidez de usar el nombre de la familia en tus negocios sucios —respondió ella, dejando caer un portafolio sobre la mesa. El banco me llamó. Dijeron que alguien intentó acceder a una caja de seguridad con el apellido Devereux. Alonso se quedó helado. —¿Qué dijiste? Una mujer. Aseguró tener documentos firmados por la madre de ambos. Beatriz lo miró fijo. —¿Qué hiciste, Alonso? Él se levantó, conteniendo la rabia. —Nada que no fuera necesario. —¿Necesario? —replicó ella, levantando la voz. Convertiste la hacienda en un circo y ahora corres el riesgo de que ese niño... Se detuvo midiendo las palabras. Ese niño reclame un apellido que no merece. Alonso golpeó la mesa. No pronuncies esa palabra. Beatrice lo miró con desdén. No puedes borrar la sangre, sobrino. Lo que nuestra madre escribió tiene peso legal, y si esa mujer lo lleva a un juez, no habrá dinero que te salve. El silencio se espesó. La tormenta afuera rugía como si repitiera las palabras. Entonces, dijo Alonso al fin, mirando al sheriff, que nadie llegue a Austin, ni la mujer, ni el niño, ni el capataz. Beatriz lo observó con una mezcla de horror y pena. Eres igual que tu padre. Y tú igual que mamá, dijo él con una sonrisa amarga. Pero solo uno de nosotros sabe lo que cuesta mantener vivo un imperio. De vuelta en el molino, Nadine había logrado estabilizar un poco a Samuel. Un tubo improvisado le suministraba oxígeno desde un pequeño tanque. La fiebre está bajando, dijo, pero el veneno sigue en la sangre. ¿Veneno?, preguntó Isabel. Sí, ese químico no solo estimula a animales, también envenena a humanos en contacto prolongado. Si el niño lo inhaló directamente, cayó. Julián se levantó desesperado. Necesitamos una ambulancia. Si la pides, Alonso sabrá dónde estás, dijo Marta. Lo único que queda es llegar al pueblo. Wilford está a 20 millas, replicó Julián. No si usamos el canal seco, intervino Nadine. Pasa detrás de los trigales. Hay un tramo cubierto donde los drones de vigilancia no llegan. Isabel negó con la cabeza. Alonso tiene hombres por todos lados. Entonces no irá él, dijo Marta. Iré yo. Todos la miraron. La vieja sonrió con resignación. Una vieja cocinera en bicicleta no levanta sospechas. Llevaré la caja con el oxígeno y el suero. Ustedes quédense aquí hasta que escuchen 3 golpes en la tapa. Si no vuelvo, sigan el canal hasta la carretera. No puedo dejar que lo hagas, dijo Julián. Puedes, y lo harás. Si no vuelvo, dile al mundo lo que pasó aquí. Le guiñó un ojo. O al menos, hazlo pagar. Tomó el impermeable, la linterna y desapareció escaleras arriba.
El sonido de la lluvia cubrió sus pasos. En la casa principal, Alonso observaba por la ventana el resplandor de los relámpagos. El sheriff hablaba por radio. 2 patrullas listas. Revisarán el molino y el camino al pueblo. Bien, dijo Alonso. Si encuentran a la cocinera, quiero que la traigan viva. Ella siempre sabe más de lo que aparenta. Beatrice, sentada frente al fuego, lo miró con desaprobación. No hay marcha atrás, ¿verdad? Nunca la hubo, respondió él. Pero si todo sale bien, mañana este asunto habrá terminado. Beatriz suspiró. No lo entiendes. Ni siquiera sabes por qué mamá escribió ese testamento. Alonso la miró con recelo. ¿Qué insinúas? Que no lo hizo para ti. Lo hizo para limpiar un pecado del que fuiste parte, aunque eras demasiado joven para recordarlo. Él frunció el ceño, intrigado. ¿Qué pecado? Beatriz se levantó lentamente, apoyando las manos en el respaldo de la silla. Pregúntale a Marta, dijo. Ella estuvo allí. Y sin mirar atrás se marchó bajo la tormenta. La tormenta se había vuelto una pared de agua. La bicicleta de Marta apenas avanzaba entre el barro, pero la vieja seguía pedaleando con una determinación que nacía de otro tiempo. El impermeable se le pegaba al cuerpo, el viento la empujaba, y cada relámpago revelaba por segundos el canal seco que serpenteaba entre los campos. En el cajón trasero llevaba el tanque de oxígeno y un sobre envuelto en plástico, copias de los documentos que Isabel le había confiado. El pueblo quedaba a menos de 6 millas, pero el tiempo se medía en latidos. Cada faro distante podía ser una patrulla. Cada sombra, una trampa. En su mente, las voces del pasado se mezclaban con el rugido de la lluvia. La voz de la madre de Alonso, la señora Devereux, y la de un niño blanco llorando hace 30 años en esa misma hacienda. Ella había sido testigo de todo, y había guardado silencio demasiado tiempo. En el molino, Julián contaba los minutos en su reloj. «Hace más de 1 hora», susurró. «Debió haber vuelto». «Tal vez se refugió», dijo Isabel, aunque su tono carecía de esperanza. Nadine revisó al niño. «El pulso está cayendo otra vez. Si no llega el suero en 20 minutos, tendré que intentar algo más». «¿Qué?» «Una transfusión improvisada». Lo dijo sin apartar la vista del chico. «No es seguro, pero podría estabilizarlo un poco». Isabel lo miró. ¿Quién sería el donante? Nadine suspiró. «El padre, si es compatible». Julián asintió sin pensarlo. «Hazlo». Nadine preparó los tubos con una precisión casi quirúrgica. Cuando la aguja perforó la vena de su brazo, Julián no hizo un solo gesto. Mientras la sangre comenzaba a fluir hacia su hijo, lo observó dormir. La fiebre le había borrado los rasgos infantiles. Ahora parecía una versión pequeña de un hombre que lucha en silencio. Isabel lo miraba también, con los ojos llenos de remordimiento. «No sabía que el amor podía doler así», susurró. En la carretera, Marta vio luces a lo lejos. Intentó desviarse, pero el terreno era puro lodo. Las camionetas del sheriff la alcanzaron en cuestión de segundos. Una linterna le iluminó la cara. «¡Alto ahí!», gritó una voz. «Identifíquese». La vieja se bajó lentamente sosteniendo la bicicleta con una mano. «Martha Green, trabajo en la hacienda de Devereux desde 1958. «¿Qué lleva ahí?», preguntó el ayudante del sheriff, señalando el cajón trasero. «Oxígeno para el niño». El hombre revisó. «También lleva papeles. Recetas médicas». El ayudante los tomó. «No parecen recetas». Levantó el radio. «Sheriff, encontramos algo». La voz del sheriff resonó en el transmisor. «Tráiganla, viva». Marta lo sabía. Si la llevaban a la hacienda, no saldría viva. Cuando el ayudante se inclinó para asegurar la bicicleta, ella sacó el revólver del bolsillo y lo apuntó directamente al pecho. «No hoy, muchacho». El hombre levantó las manos, sorprendido.
Tranquila, abuela. Llama al sheriff y dile que el pecado de su patrón ya tiene testigos. Un trueno iluminó su rostro, endurecido y empapado. Dile que si no vuelvo al pueblo, esos papeles llegarán a un juez. Disparó al aire y corrió hacia el canal. El sonido se perdió entre el aguacero, pero los perros ladraron. Las balas silbaron a su alrededor. Una le rozó el hombro. No se detuvo. No podía. No después de todo lo que había callado. En el molino, el sonido lejano del disparo los paralizó. ¿Oíste eso?, preguntó Isabel. Sí, dijo Julián helado. Era de ella. Nadine desconectó el tubo. Su presión está subiendo. El niño reacciona. Samuel abrió los ojos apenas un instante. Papá, aquí estoy, hijo. Soñé con mamá. Julián lo miró sin entender. ¿Con Isabel? No, con la otra. La de ojos grises. Isabel lo miró horrorizada. ¿Qué dijiste, Samuel? Dijo que el toro no era el monstruo, que el monstruo era el hombre que lo crió. El niño volvió a cerrar los ojos. Isabel retrocedió un paso. Esa descripción, murmuró, los ojos grises, era la madre de Alonso. El silencio fue sepulcral. ¿Qué diablos significa eso?, preguntó Julián. Significa que el niño está soñando con alguien que murió hace más de 20 años. Marta llegó al borde del canal, jadeando. La sangre le chorreaba del hombro, mezclándose con la lluvia. Sacó los papeles del plástico, los metió dentro de una botella vacía y la lanzó al torrente de agua que bajaba hacia el pueblo. «Corre, muchacho, corre», murmuró. «Que alguien te lea antes de que el diablo te alcance». Una linterna se encendió a su espalda. «Te dije que la quería viva», gruñó el sheriff. Marsa se giró, apuntándole. «Yo también, pero Dios tiene otros planes». Disparó. El sheriff cayó, pero detrás de él otro hombre levantó su escopeta. El fogonazo iluminó el rostro de Marta por última vez. Horas después, Alonso observaba desde su estudio cómo cubrían el cuerpo de la cocinera bajo un toldo plástico. El sheriff, con el brazo vendado, se acercó. Intentó huir. Le disparé en defensa propia. ¿Y los papeles? No los encontramos. Tal vez los perdió con la corriente. Alonso asintió, mirando la lluvia caer. Entonces la tormenta se llevará todo. Pero Beatrice, apoyada en el marco de la puerta, lo observaba en silencio. No todo, Alonso. Hay cosas que ni la lluvia puede borrar. ¿A qué te refieres?, preguntó él. Ella lo miró con una tristeza antigua. A la mujer que enterraste detrás del molino, la madre del niño que creías bastardo, y que era tu sangre. El vaso se le cayó de las manos. ¿Qué estás diciendo? Que el pecado no empezó contigo, dijo ella, saliendo del cuarto. Empezó con mamá. La puerta se cerró, el trueno estalló, y por primera vez en su vida, Alonso Devereux sintió verdadero miedo. Abajo, en el sótano del molino, Samuel dormía en paz. Nadine revisó sus signos vitales. «Resiste», dijo en voz baja, como si alguien allá arriba lo protegiera. Isabel miró hacia la trampilla del techo, donde el agua goteaba lentamente. Tal vez alguien sí lo hace. Julián apretó el sobre contra el pecho. «Mañana», dijo. «Mañana iremos a Austin, cueste lo que cueste». El viento sopló más fuerte. Afuera, entre los relámpagos, una figura se movió entre los árboles, delgada, envuelta en negro. No era Marta, era alguien más. Y venía en silencio, directo hacia el molino. El amanecer no trajo calma, sino una claridad cruel. El cielo estaba cubierto por nubes bajas, y la lluvia había cesado apenas lo justo para dejar una niebla espesa que se movía sobre los campos. Desde el molino, el mundo parecía suspendido en un silencio de resaca. El olor del barro, el chirrido del metal húmedo y, a lo lejos, el rumor de motores encendiéndose otra vez en la casa principal.
Isabel fue la primera en percibirlo. «Vienen de nuevo», dijo en voz baja, mirando por una rendija. Julián se levantó con el revólver en mano. «¿Cuántos?» «2 camionetas, y una tercera, más grande». Hizo una pausa. «Alonso viene con ellos». Nadine dejó el estetoscopio. «El niño sigue débil, pero estable. Si nos movemos ahora, podría sobrevivir el viaje hasta el pueblo». «No», replicó Julián. «Si salimos por los caminos normales, nos cazan». «Entonces, por el canal», dijo Isabel. «Es lo que Marta planeó». El nombre de la vieja quedó flotando en el aire como un peso invisible. Nadie quiso decirlo, pero todos sabían que no regresaría. El rugido de los motores se hizo más cercano. Julián bajó la trampilla. «Nadine, ayúdame a cargarlo». Ella asintió, conectando el tubo del oxígeno portátil al pequeño tanque que quedaba. Isabel tomó el sobre con los documentos y lo metió bajo su ropa. «Si algo me pasa, tú lo llevas», le dijo a Julián. Él la miró con una intensidad que no admitía réplica. «Nadie más muere hoy». Las camionetas se detuvieron frente al molino. Alonso bajó del asiento trasero, vestido con un abrigo oscuro, el rostro demacrado por el insomnio. El sheriff lo acompañaba, y 3 hombres armados con rifles se desplegaron alrededor. «Regístrenlo todo», ordenó, «y si encuentran algo, quiero verlo antes que nadie». Uno de los hombres señaló huellas recientes en el barro. «Pasaron por aquí, 3, tal vez 4 personas. Sigamos el rastro», dijo el sheriff. Mientras revisaban, Beatriz observaba desde la distancia dentro de su auto negro, con las manos crispadas en el volante. No había dormido. Las palabras de la noche anterior la atormentaban. «El pecado no empezó contigo, empezó con mamá». Había algo en esa frase que resonaba demasiado. Y la única persona que aún podía confirmarlo estaba enterrada detrás del molino. En el canal, Julián avanzaba con Samuel en brazos, cubriéndose con una lona. Isabel y Nadine lo seguían, agachadas, caminando entre la maleza mojada. A cada paso, el agua les llegaba hasta las rodillas, helada, espesa, arrastrando ramas y trozos de barro. «¿Cuánto falta para el puente viejo?», preguntó Isabel. «1 milla, tal vez menos», respondió Nadine. «Si lo cruzamos, podremos llegar al pueblo por la parte trasera». Un trueno rompió el silencio. No era del cielo, era un disparo. La bala impactó en la tierra a pocos metros de ellos. Isabel gritó. «¡Nos vieron!». Julián cubrió al niño con su cuerpo y buscó refugio tras una piedra. «Por la izquierda», gritó Nadine. «El canal gira». Corrieron. Las balas rebotaban en las rocas, zumbando como insectos. Isabel tropezó, cayó al agua y se levantó empapada. Un segundo disparo atravesó la lona que cubría a Samuel. Julián rugió, apuntó hacia el origen del fuego y respondió con 3 disparos. Una voz gritó de dolor. Silencio. Solo el murmullo del agua y el jadeo de los 3. Nadine corrió hacia ellos, revisó al niño. «No está herido, solo la lona». «Sigamos», dijo Julián. «No se detengan». Mientras tanto, Beatriz caminaba entre el lodo del terreno trasero, con un paraguas negro y un solo escolta. La cruz oxidada del pequeño cementerio familiar se asomaba entre la maleza. «Aquí», dijo al escolta. «Cava». «¿Aquí, señora?» «Sí, justo detrás del molino». El hombre obedeció, paleando con fuerza. Apenas unos minutos después, la pala chocó con algo metálico. No era una caja de ataúd, era una puerta de hierro sellada con remaches. Beatrice frunció el ceño. «Dios mío». El escolta limpió la superficie. Un símbolo grabado en el metal, la inicial D, dentro de un círculo. «Esto no estaba en ningún registro», dijo él. «Lo sé», respondió Beatrice temblando. «Mamá me mandó cerrar esta entrada después de la muerte de mi padre». «¿Qué hay ahí abajo?» «No lo sé,
pero algo que Alonso no quiere que nadie vea. En el canal, el grupo llegó al puente viejo, una estructura de madera medio podrida, cubierta de lianas. El agua corría con más fuerza, el paso era peligroso. Julián cruzó primero, con Samuel en brazos. Las tablas crujieron. ¡Rápido!, gritó. Nadine pasó detrás de él. Isabel fue la última. Cuando estaba a mitad del puente, un trueno sonó detrás. No del cielo, sino de una escopeta. El proyectil destrozó una de las cuerdas. El puente se inclinó. Isabel cayó de rodillas. El sobre se deslizó de su abrigo y cayó al agua. ¡No!, gritó. Julián trató de alcanzarla, pero otra bala impactó en el borde del puente. El sobre flotó unos segundos y luego se perdió bajo la corriente marrón. Los disparos cesaron de simple golpe. Del otro lado del canal, una voz resonó entre los árboles. ¡Basta! Era Beatrice. Con el paraguas cerrado, empapada, caminaba hacia ellos con el rostro desencajado. «¡Paren de disparar, malditos!», gritó. Los hombres bajaron las armas. Julián, aún jadeante, la miró con confusión. «¿Qué demonios hace aquí?». Ella respiró hondo. «Vine a acabar con esto, y a decirte la verdad que mi hermano nunca supo». En la casa grande, Alonso escuchó los disparos y se dirigió al teléfono, pero la línea estaba muerta. El sheriff entró, empapado. «Señor, hay un problema». «¿Cuál?». Su tía detuvo a los hombres. «¿Qué?». «Dice que está del lado de la mujer y el niño». Alonso se quedó inmóvil unos segundos. Luego tomó su abrigo y su pistola. Entonces se acabó la diplomacia. «¿Qué piensa hacer?», preguntó el sheriff. Alonso lo miró con frialdad. Lo que siempre hace un Devereux cuando alguien intenta arrebatarle su legado: eliminar la raíz. Bajo la lluvia fina, Beatrice se acercó al borde del canal. «Escuchen», dijo. «Lo que está pasando ahora ya pasó una vez, hace 30 años». «¿De qué habla?», preguntó Isabel. «De la noche en que nuestra madre mandó encerrar un secreto en esa puerta de hierro detrás del molino. Un secreto que mi hermano no debía conocer». Se volvió hacia Julián, mirándolo fijamente. «Tu hijo no fue el primero». Un relámpago iluminó su rostro. «Antes de Samuel hubo otro niño». «¿Qué?», susurró Isabel. «El primer bastardo de un Devereux, y su madre fue Martha Green». El mundo pareció detenerse. Julián abrió la boca sin poder pronunciar palabra. Beatrice continuó, cada sílaba un golpe. «Mamá ordenó ocultarlo para proteger el apellido. Enterraron al bebé detrás del molino, pero Marta lo supo siempre, y por eso guardó silencio todos estos años, por miedo a que Alonso hiciera lo mismo con Samuel». El silencio fue absoluto. Solo el sonido de la lluvia cayendo sobre el canal. Isabel bajó la cabeza, en shock. Nadine miró a Julián, y él, apretando al niño contra su pecho, murmuró con voz rota: «Entonces, el infierno empezó aquí». Beatrice asintió. «Y hoy va a terminar». Detrás de ellos, el motor de una camioneta rugió entre los árboles. Alonso había llegado. El motor se oyó primero como un gruñido en el vientre de la tierra. Luego las luces rasgaron la bruma. La camioneta negra de Alonso frenó junto al canal, salpicando barro. Detrás venían 2 pick-ups con hombres armados. El sheriff, con el brazo vendado, bajó con el gesto descompuesto. Beatrice dio un paso al frente, sin paraguas, el cabello pegado a la cara. «Basta, Alonso, se acabó». «Quita a esa gente de mi terreno», dijo él sin mirarla. «Entrega al niño». Julián se plantó entre Samuel y las armas. Nadine se pegó a la ribera con el tanque de oxígeno. Isabel, empapada, sostenía el borde de la lona como un escudo inútil. «No dispares», dijo Beatrice, suave. «Antes escucha lo que tu madre le hizo a Marta». «Mi madre no está aquí para defenderse», escupió Alonso. «Y tú tampoco. Sheriff, arreste a ese hombre por secuestro de menor y a esas mujeres por allanamiento».
El sheriff levantó la mano y la bajó, inseguro. «Señor, quizá deberíamos». «Ahora», rugió Alonso llevándose la mano a la pistola. Beatrice se interpuso con un grito. «Mamá te mintió. Ese testamento no te blindaba a ti, blindaba a sus víctimas». El silencio fue un rayo. Hasta los perros dejaron de ladrar. «¿Víctimas?», dijo Alonso con una risa quebrada. «¿De qué estás hablando?» «Del primer niño», respondió ella. «Del que enterraron detrás del molino. Del que Marta lloró 40 años». Lo miró a los ojos. «¿Y del segundo que tienes delante?» La mandíbula de Alonso se tensó. «Ese niño es mío por sangre». «Ese niño es nuestro por culpa», dijo Beatrice. «Mamá manipuló tus análisis desde joven para mantenerte dentro. Te hizo creer que necesitaba su firma, su tutela, su dinero. Manejaba al médico, al notario, a todos. Y cuando apareció Samuel, entendió que el pasado regresaba con nombre y apellido. «Activa el testamento», le ordenaste anoche al abogado. Igual que ella hacía cuando había que borrar huellas. El sheriff miró a Alonso, confundido. «¿Manipular análisis? ¡Cállate!». Alonso apretó la culata. Los hombres levantaron los rifles. Julián dio un paso, apuntando su revólver. «Bajen sus armas. El primero que se mueva, muere aquí». El canal bramó, hinchado por la lluvia. La vieja estructura del puente gimió como un animal cansado. Nadine habló sin levantar la voz. «El niño necesita un hospital. Si muere, esto deja de ser negocio, patrón. Será homicidio. Y ya corrió sangre anoche». Miró al sheriff. «Usted lo sabe. El sheriff tragó saliva. La bala que tumbó a Marta le ardía en la memoria». «Señor Devereux, quizá podamos discutir». Alonso lo fulminó con la mirada. «Eres útil mientras me obedeces». Beatrice abrió el portafolio y sacó una libreta dura, encuadernada en cuero, con la D grabada en la tapa. «El libro negro de mamá. Lo encontré donde no revisaste, en la puerta de hierro que sellaste 2 veces. Pagos, coacciones, nombres, también órdenes para preparar animales cuando se necesitaba un espectáculo». Alzó una hoja. «Y una carta suya al juez de Wilford. Cualquier vástago de mi linaje, legítimo o no, será reconocido según convenga al patrimonio». «Pruebas fabricadas», gruñó Alonso. «Con su letra», dijo Beatrice. «El perito la identificará a kilómetros». El sheriff dio un paso hacia la libreta, tenso. «Señora, entrégueme eso». «Solo si garantizan la salida del niño», replicó ella. «Ambulancia, escolta al pueblo y copia sellada en la comisaría estatal. Si no, esta libreta sale en la radio local en 15 minutos. Ya no controlan todas las líneas». Un relámpago encendió la escena. En ese instante, Earl apuntó desde la segunda pickup, nervioso, y la culata resbaló en sus manos. El disparo se fue alto, cortando una cuerda del puente. La madera se inclinó. Isabel perdió el equilibrio y cayó de rodillas. El sobre que había nadado en su cabeza toda la noche ya estaba perdido. Pero el instinto del miedo era el mismo de la tarde anterior. Samuel despertó con un quejido. «Papá, aquí, vaquero». Julián lo apretó contra su pecho. «Respira conmigo». Alonso vio el movimiento y, con un gesto animal, saltó al borde del canal. «Me llevo a mi hijo», gritó, y lanzó la mano hacia el niño. Julián giró el cuerpo para cubrirlo. La pistola de Alonso brilló. Beatrice, sin pensar, empujó el cañón con la palma. El disparo estalló a centímetros de su oreja. El eco rebotó en la madera, en el agua, en los huesos. Nadine, rápida como un latigazo, arrojó el tanque vacío a los pies del sheriff. El golpe lo desequilibró. Julián se abalanzó sobre Alonso. Ambos rodaron en el barro. La pistola se les escapó hacia la orilla, giró y quedó apuntando al puente como un ojo negro. Earl, pálido, alzó de nuevo el rifle. «Patrón, no dispares», bramó el sheriff. «Hay un niño, demasiado tarde».
La bala mordió una segunda cuerda. El puente bufó y se dio un palmo. Isabel gritó. Nadine se lanzó para sostenerla. Samuel resbaló de los brazos de su padre. Julián alcanzó la manga del niño con los dedos morados de barro, colgándolo en el vacío. «Te tengo», jadeó. «No mires abajo». Alonso, con el rostro ensangrentado, se puso de rodillas, tomó la pistola embarrada y la empuñó hacia Julián. «Suelta al niño». Beatrice dio un paso hacia su hermano, despacio, y le habló al oído como cuando era un adolescente furioso. «Si disparas matarás a tu padre otra vez». Alonso se quedó inmóvil. El arma le tembló 1 milímetro. «Yo no maté a papá», susurró sin aire. «Lo mató el silencio», dijo ella, «el mismo que estás repitiendo. Mamá lo dejó pudrirse detrás del molino porque sabía lo que había pasado. Tú la ayudaste a cerrar la puerta. Yo sostuve la linterna. Teníamos 12 años. ¿De verdad quieres seguir siendo ese niño que aprieta los ojos para no ver?» La lluvia volvió en una cortina fina. Nadie respiró. Samuel patinó otro centímetro. Julián gritó, los tendones del cuello a punto de romperse. Nadine atrapó la muñeca del niño junto a la de Julián. Isabel, de rodillas, sujetó la cintura de Nadine. Una cadena humana colgando de la historia. El sheriff bajó el arma, la voz hecha trizas. «Señor Devereux». Por Dios, en los árboles a la derecha se encendieron 2 luces azules. No eran de las patrullas del condado. Eran vehículos sin distintivos, parrillas altas. Una voz por megáfono rompió el hechizo. «Armas al suelo. Departamento estatal. Nadie se mueve». Beatriz sonrió apenas. «La botella de Marta llegó al pueblo», murmuró. «No todo se lo lleva la tormenta». Alonso miró a los lados como un animal acorralado. Apretó la pistola. «Si me quitan esto, me quitan todo». «Nadie te quitó nada», dijo Julián colgando de la vida. «Tú lo soltaste hace años. Un trueno hundió el puente otro palmo. En una decisión que nadie vio venir, Beatriz dio un paso frente al cañón y extendió la libreta hacia los autos del estatal. «Aquí», gritó, «pruebas, testamento, pagos, nombres». El megáfono respondió. «No se acerque más, deje el objeto en el suelo». Alonso rugió. «Traidora», y apretó el gatillo. El estampido partió la mañana. Beatrice se arqueó hacia atrás y siguió de pie. La bala había cortado el bolso de cuero, arrancando la correa, desviada un suspiro por el lomo rígido del libro negro. El arma humeó, muda de sorpresa. En ese mismo segundo, el puente crujió como un hueso gigante. Julián, con un alarido, alzó al niño por encima del borde. Nadine y Isabel lo arrastraron hacia tierra. La estructura cedió. La mitad del puente cayó al canal con un estruendo. Alonso resbaló, perdió el arma y fue a dar contra el barro, a centímetros del agua turbulenta. Julián se lanzó sobre él, los puños cayendo como lluvia vieja. A cada golpe le devolvía un fragmento de todos los silencios. «¡Basta!», gritó Beatrice. «Se acabó». Los estatales irrumpieron por ambos lados del canal, armas bajas pero firmes. El sheriff, inmóvil, bajó la cabeza. Earl dejó caer el rifle. Nadie habló durante un latido eterno. El aire olía a pólvora, a barro y a un tipo de verdad que quema. Beatriz recogió el libro del suelo, lo sostuvo con ambas manos y miró a su hermano. «Vas a escuchar por primera vez lo que no quisiste oír. Vas a escuchar a Marta y a mamá». Alonso, jadeando, alzó la vista con los ojos de un niño perdido. En el cielo, la tormenta se alejó un poco, como si quisiera oír también. El agua del canal se había vuelto roja y marrón. La lluvia fina caía sin prisa, como si el cielo también respirara cansado. Los hombres del departamento estatal rodearon la escena. Un cerco de luces azules que iluminaban los rostros empapados de barro, culpa y miedo. Samuel, envuelto en la manta, respiraba con ayuda del pequeño tubo de oxígeno.
Nadine controlaba sus signos, arrodillada junto a él. Isabel en silencio le sostenía la mano. Julián estaba de pie frente a Alonso, cubierto de sangre y agua, el pecho agitado. Y Beatrice, de pie en medio de todos, sostenía el libro negro como si fuera una reliquia. Un agente del estatal se acercó, voz firme. «Señora Debré, entrégueme ese material». Beatrice negó con la cabeza. «Lo entregaré cuando él escuche lo que lleva encerrado 40 años». El agente dudó. Miró a su superior, que asintió en silencio. El círculo se mantuvo cerrado. Nadie interrumpió. Beatriz abrió el libro. Las páginas estaban empapadas, pero aún legibles. «Esto no es un testamento», dijo. «Es un diario, el de nuestra madre». Alonso alzó la cabeza. «Mentira». «No, lo escribió con la misma tinta azul que usaba para las cartas que te dejaba en la habitación. Lo encontré en la puerta de hierro». Pasó una página. «Julio 1979. El niño nació vivo. Marta me rogó que lo dejara en paz, pero el apellido no puede mezclarse. Alonso no debe saberlo. Diré que fue un aborto espontáneo». «Basta», rugió él con los ojos desorbitados. Beatrice siguió leyendo, su voz quebrándose solo lo justo. «Si alguna vez otro hijo ilegítimo aparece, Alonso sabrá qué hacer. Debe corregir mi error, mantener la sangre limpia». Cerró el libro. «¿Ves? No era su nombre cumpliendo su legado, sino un niño obedeciendo una maldición». El silencio fue tan profundo que se oía el goteo del agua sobre los casquillos vacíos. Alonso temblaba. «Ella me hizo lo que tú estás haciendo ahora», susurró. «Me arrebató el derecho a decidir». Beatrice dio un paso. «Y tú hiciste lo mismo con todos los demás, con Julián, con Isabel, con Samuel». Repetiste su voz sin saberlo. Julián habló por primera vez desde la pelea. «No necesito oír más, solo quiero que el niño viva». «Vivirá», dijo Nadine sin levantar la vista. «Pero hay que llevarlo ya». El jefe estatal asintió. «Tenemos una ambulancia en la carretera». Miró a Julián. «Usted viene con nosotros. El menor estará bajo custodia médica». Julián miró a Isabel. Ella lo abrazó sin palabras. «Voy contigo», susurró. Beatrice asintió. «Vayan, yo me encargo aquí». 2 agentes cargaron la camilla improvisada. Cuando pasaron junto a Alonso, el niño, aún inconsciente, giró la cabeza apenas, como si percibiera su presencia. Por un segundo, la furia del hombre se deshizo y solo quedó un temblor en sus labios. «Perdóname», murmuró. Nadie contestó. Media hora después, el canal estaba vacío salvo por los hombres del estatal, el sheriff esposado y Beatriz mirando cómo subían a su hermano a una patrulla. Él no resistió. Solo preguntó una cosa. «¿Por qué volviste, Bea?» Ella suspiró. «Porque alguien tenía que cerrar la puerta». Cuando la patrulla se alejó, Beatriz caminó hacia el molino. El amanecer despuntaba entre la bruma, y la puerta de hierro detrás del edificio reflejaba la luz débil. Apoyó la mano sobre el metal frío. «Descansen todos», susurró. «Ya no tendrán que guardar silencio». En el hospital del condado, Samuel despertó esa tarde. El cuarto olía a desinfectante y a esperanza. Julián estaba junto a él con el brazo vendado por la transfusión. El niño lo miró, débil pero consciente. «¿Ganamos, papá?» Julián sonrió. «Sí, hijo, ganaste los 30 segundos más largos del mundo». Isabel se acercó, las lágrimas mezclándose con la sonrisa. «Y cambiaste el futuro de todos». El niño cerró los ojos otra vez, pero esta vez no por debilidad, solo para descansar. Esa noche, en la hacienda, Beatriz encendió una lámpara en el estudio vacío. Sobre el escritorio estaban los documentos del banco, el libro negro y una nota nueva escrita por su mano. «La propiedad de Debré será vendida. Los fondos se destinarán a becas rurales,
y al hospital de Wilford, en memoria de quienes trabajaron esta tierra. Firmó despacio. Después tomó una llave del cajón y caminó hasta el molino. La puerta de hierro seguía abierta. Adentro, las sombras olían a sal, a humedad y a secretos viejos. Dejó el libro sobre una mesa oxidada, encendió una vela y observó cómo la llama devoraba las páginas. Las palabras de su madre se retorcieron en humo y fuego. «Que se acabe aquí», dijo en voz baja. Cuando el fuego terminó, cerró la puerta y arrojó la llave al canal. Semanas después, el noticiero local abrió con la noticia. El empresario ganadero Alonso Devereux fue arrestado por fraude, abuso de poder y tentativa de homicidio. Las autoridades del condado confirmaron que una investigación federal continúa abierta tras el hallazgo de documentos históricos en su hacienda. Entre los testigos clave figuran su hermana, Beatrice Devereux, y el capataz Julian Thomas. La cámara mostró imágenes del molino derrumbado, los campos cubiertos de hierba nueva y el viento moviendo la valla oxidada donde antes se alzaba el cartel Hacienda Devereux, fundada en 1893. La voz del presentador concluyó. Los vecinos aseguran que cada noche, cuando llueve, se oyen relinchos en el aire. Dicen que es el diablo rojo buscando al niño que lo domó. En un porche del hospital, bajo el sol tibio de la mañana, Samuel jugaba con un caballo de madera que un agente estatal le había regalado. Julián observaba el horizonte. «¿Qué harás ahora?», preguntó Isabel, apoyando la cabeza en su hombro. «Lo que debí hacer desde siempre», dijo él, «criar a mi hijo sin miedo». Ella sonrió. «¿Y si un día él quiere volver a montar?». Julián miró el cielo, tranquilo. «Entonces estaré allí contando los segundos, y si resiste los 30, sabré que todo valió la pena». El viento movió las hojas. A lo lejos, entre los campos, un toro negro pastaba libre por primera vez. La vida seguía. Habían pasado 3 meses desde aquella mañana en el canal. La hacienda Devereux era ahora una ruina silenciosa. Los establos vacíos, las cercas oxidadas, las ventanas rotas dejando pasar el viento que antes arrastraba órdenes. Ahora solo recuerdos. Donde antes se escuchaban relinchos y el zumbido de los generadores, solo quedaban grillos, y el eco de los fantasmas que no lograron escapar del barro. Beatrice visitaba el lugar cada domingo. Caminaba con un bastón, el abrigo negro ondeando al viento. Llevaba siempre una flor blanca que dejaba sobre el terreno donde había estado el molino. El agua del canal fluía limpia ahora, sin barro, sin sangre. Y en el fondo, aún visible cuando el sol golpeaba en cierto ángulo, se veía el reflejo metálico de la llave que ella había arrojado. En su bolso conservaba una foto. Alonso y ella de niños, montando un pony. Ninguno de los dos sabía entonces que crecería bajo el peso de una maldición familiar. Sus ojos se nublaron. «Ya basta, mamá», susurró. «Ya pagamos todos». En Austin, el juicio fue breve y devastador. Las pruebas entregadas por Beatrice, sumadas al testimonio de Julián, demolieron la defensa de Alonso. Se probó el uso de sustancias ilegales en los toros, la manipulación de registros financieros y la alteración de documentos notariales. El nombre Devereux, que durante décadas había significado poder y prestigio, se convirtió en sinónimo de vergüenza. Alonso se mantuvo en silencio durante todo el proceso. No negó ni confirmó nada, solo escuchaba. El día de la sentencia pidió la palabra. «No busquen redención en mí», dijo con voz áspera. «Solo entiendan que fui lo que me enseñaron a hacer». Beatrice, presente en la sala, respondió sin alzar la voz. «Y ahora, que el mundo aprenda de lo que tú fuiste». El juez lo condenó a 25 años de prisión. Al salir esposado, Alonso giró la cabeza buscando a su hermana. Ella no le dio la espalda,
pero tampoco una mirada de consuelo. A veces el perdón no es posible, solo el fin. Julián y Samuel se mudaron a las afueras del condado, cerca de una carretera rodeada de campos verdes y árboles altos. El niño, recuperado por completo, asistía a una escuela rural. Nadine e Isabel lo visitaban a menudo. Los días transcurrían tranquilos, gallinas, bicicletas, risas, pero cada atardecer, cuando el cielo se pintaba del color del cobre, Samuel salía al patio con una cuerda vieja que su padre le había guardado del rodeo. No montaba toros, la usaba para aprender nudos, pacientemente, como quien reconstruye la memoria de algo que dolió pero no quiere olvidar. Una tarde, Julián lo observó en silencio. ¿Sigues pensando en ese día?, preguntó. Samuel asintió. A veces sueño que estoy arriba del toro otra vez, pero ya no me da miedo. ¿Y qué pasa en el sueño? El toro se detiene, me mira y luego se va. Eso es bueno, dijo su padre sonriendo. Significa que el miedo también aprendió a descansar. Beatrice vendió oficialmente la hacienda, cumplió su promesa. El dinero fue destinado al hospital de Wilford y a becas agrícolas para jóvenes del condado. Ellis, nuevo dueño, derribó el molino, pero en su lugar construyó un pequeño monumento. Una piedra tallada con una inscripción sencilla. Aquí comenzó el silencio. Aquí terminó. Nadie supo quién escribió esa frase. Algunos dicen que fue la misma Beatrice. Otros que fue el sheriff, que al salir de prisión pasó el resto de su vida ayudando en la clínica. Poco importaba. Lo cierto era que el lugar había dejado de oler a miedo. El último encuentro entre Beatrice y Julián ocurrió en una tarde de otoño, junto al mismo canal donde todo comenzó. El aire estaba fresco y el cielo despejado. Ella se acercó con paso lento, y él, con un respeto que nacía del dolor compartido, le ofreció asiento en una piedra. «Vine a agradecerte», dijo ella. «No tienes que hacerlo», respondió él. «Solo hiciste lo que era justo». «La justicia no devuelve el tiempo», replicó Beatrice. «Pero a veces detiene la herencia del odio». «¿Y Alonso?» «No pide perdón, pero lee la Biblia. Supongo que eso es algo». Beatrice lo miró con una mezcla de ternura y cansancio. «Samuel es diferente», dijo. «Él puede romper el ciclo». «Eso espero». «No, Julián, no esperes, enséñale». Se levantó apoyándose en el bastón. «El apellido de Verreux no significa nada ya. Pero tu hijo lleva el tuyo, y eso vale más que cualquier herencia». Antes de irse, le entregó una pequeña caja de madera. «Lo encontré en la habitación de mamá», explicó. «Decía tu nombre». Él la abrió cuando ella ya se había marchado. Dentro había una medalla de plata, desgastada, con un grabado simple. 30 segundos, fe. Julián apretó el objeto entre los dedos, miró el horizonte, y por primera vez en años sintió paz. El tiempo, fiel a su costumbre, siguió. El canal se volvió un arroyo tranquilo. Los campos reverdecieron. Las nuevas generaciones crecieron sin conocer los nombres de quienes mancharon la tierra antes que ellos. Pero a veces, en las noches de tormenta, algunos vecinos afirmaban escuchar el eco de un toro corriendo entre los surcos, un relincho mezclado con risas de niño. No todos lo creían. Solo los que habían estado allí sabían lo que significaba. Una noche de verano, Samuel, ya adolescente, se sentó con su padre frente a la casa. El viento movía las ramas del viejo roble. «Papá, ¿crees que el pasado se borra?», preguntó. «No», dijo Julián, «pero se transforma». «¿Y cómo sabes cuándo deja de doler?» «Cuando puedes contarlo sin rabia». «¿Y tú puedes?», Julián lo miró pensativo. «Estoy aprendiendo». El chico sonrió. «Entonces, enséñame». Y en ese instante, bajo la luz temblorosa de las luciérnagas, Julián comprendió que no había maldición más fuerte que el amor que sobrevive a la culpa.
En el penal estatal, un guardia encontró una carta en la celda de Alonso. Estaba dirigida a quien escuche después. Decía: durante años creí que la sangre daba derecho. Hoy sé que la sangre solo recuerda. Si Samuel crece libre, que sepa que no le dejo mi nombre, sino la advertencia de lo que un hombre puede hacerle a un hombre. 30 segundos fueron suficientes para destruirlo todo. Tal vez también lo sean para redimirse. El guardia dejó la carta sobre la mesa de Beatrice, en la cárcel, donde ella la leyó sin lágrimas. Solo la dobló y la guardó en su bolso, al lado de la fotografía de los 2 niños montando el pony. Un año después, en la feria del condado, el presentador anunció: y con ustedes, el jinete más joven del sur, Samuel Thomas. La multitud aplaudió. El muchacho salió al ruedo montando un caballo castaño, sereno, fuerte. No había toros esta vez, solo música, luz y vida. En las gradas, Julián lo observaba con el corazón latiendo despacio, contando sin querer. 1, 2, 3. El público gritaba. Samuel levantó una mano al cielo y el reloj marcó 30 segundos exactos. Cuando bajó, el aplauso fue un rugido. Julián sonrió, los ojos húmedos. Sabía que esos 30 segundos no eran un reto, sino un símbolo. El tiempo que tarda el dolor en rendirse ante la vida. Y cuando padre e hijo se abrazaron en medio del polvo dorado, el pasado, por fin, los dejó en paz.